Buenas tardes, sean bienvenidos de nueva cuenta a las cápsulas de la materia de Derecho Constitucional y Administrativo. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es el derecho constitucional, ya en específico en temas un poquito pues más internos, ¿no? Como lo es la sociedad y el Estado. Vamos a ver como primer punto esencial que es la sociedad. Forma parte obviamente también de lo que es el derecho constitucional y un poquito más en específico de lo que es la administración del derecho, ¿no? O del derecho constitucional en sí. Como primer punto tenemos el concepto de sociedad. Nos dice que es una sociedad humana, un colectivo de ciudadanos de un país sujetos a la misma autoridad política, las mismas leyes y normas de conducta organizados socialmente y gobernados por las entidades que velan por el bienestar de este grupo. ¿A qué nos referimos con el concepto de sociedad? Como grupo o agrupación humana o como colectividad de ciudadanos que conforman como tal a un país. A esto, a los entes que conforman y forman parte de un país, puesto que si no se tiene la agrupación humana, es más que obvio que no se va a poder generar o crear como tal un país, un estado, un municipio, una colonia, una calle, etcétera, etcétera. Prácticamente es el único ente favorito por excelencia para tener que crear una sociedad. En ese orden, pues sí es por obvias razones también que nos referimos a la persona o al ser humano, que ocupa un lugar en el espacio, que está debidamente eh, personalizado y que conforma con esto a un grupo, y de ese grupo se va a conformar a un grupo más grande o un grupo más pequeño según también sea el caso, y que vamos a ser directamente gobernados y representados por un dirigente, en este caso la persona que va a ejercer como tal la potestad de ser, no sé, pues un presidente municipal, un gobernador de estado o un presidente de la república. Estos obviamente velan, como su nombre lo dice, por los intereses y el bienestar de ese grupo o de esa sociedad, que es lo que prácticamente descansa más la obligación en estas personas, ¿no? Sociedad, según el derecho constitucional, nos dice que es una población o colectividad perfectamente organizada, asentada en un territorio preciso y determinado. Entre las formas de organización social están la horda, el clan, la tribu y el confederativo de las tribus. Haciendo alusión a estos cuatro puntos que estamos nosotros tratando en este momento, bueno, lo vemos a lo mejor desde una conformación demasiado antigua. Horda, clan, tribu, confederativo de tribus. Así es como se conformaban técnicamente los grupos sociales en la antigüedad. Con esos nombres se les conocían. Data, como dato, valga la redundancia, cultural, desde épocas, pues obviamente romanas. En ese sentido, eh, ya dependiendo de las diferentes características que estos pequeños grupos para conformar sus sociedades se encontraban estos formados y delimitados en el sentido de pertenecer a un territorio, pertenecer obviamente a un espacio y que se conformaban ya como tal con estos nombres, a después a tener que conformar ya con un nombre que les diera esa representación.
lo que ya hoy en día comúnmente conocemos, a lo mejor como colonias, calles, colonias, municipios, alcaldías, estados, país, en sus distintas, digamos, etapas, ¿no? De conformación en ese orden. Uno de los ejemplos más básicos que a lo mejor yo podría como tal mencionarles aquí de las tribus, de las hordas, de los clanes, de los tribus, confederativos de tribus, etcétera, 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 pues podríamos hacer alusión a lo mejor a nuestros grupos étnicos de la antigüedad, de aquel mesoamericano, de aquel grupo de nómadas, de aquel grupo de sedentarios que al moverse de un punto a otro en búsqueda de un buen territorio con condiciones climatológicas obviamente perfectas para poder asentar allí como tal el tribu y la conformación obviamente de estos clanes, de estas hordas, de estas tribus, pues en específico hasta llegar a conformar lo que hoy en día pues es nuestro país, pero hay que revisar también la cuestión de que para esto se conformaron grupos, agrupaciones de los cuales les tocó o les tomó muchos, pero muchísimos años, inclusive ya milenios, llegar a constituirse pueblos, en tribus, en hordas, y asentarse estos en grupos y en territorios ya más en específicos, ¿no? Bueno, pues, obviamente saltan los nombres como tal de los olmecas, los toltecas, los mexicas, como un pequeño brevario cultural en ese sentido, ¿no? Y obviamente hasta llegar a conformarse en ya grandes ciudades, en espacios territoriales pues sumamente importantes, ¿no? Hasta el hecho de llegar a conformar a lo mejor la forma de nuestro país y que como ya bien sabemos por la parte de la historia, el ya conformarse estos, pues defender el territorio, la horda, el clan, el tribu que indiscutiblemente le tocaba, ¿no? De ahí también considero que puede ser una parte importante de esta historia como para llegar a conformar pues lo que hoy en día nos representa como sociedad, los municipios, los estados y pues obviamente el país. ¿Sale? Es también de vital importancia que si nos referimos, no sé, a la cuestión del país, por ejemplo, si nosotros vemos el mapa del territorio mexicano, del país en específico, del nuestro, lo vemos con divisiones, dividido en 32 entidades federativas, sí, pero no quiere decir que esto, si nosotros lo vemos desde el espacio, nuestro país está conformado tal cual lo marca un mapa, o delimitado con las líneas de cada uno de los estados, ¿no? No sé, dividiendo, por ejemplo, la Ciudad de México con el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Monterrey, Tamaulipas, etcétera, etcétera, etcétera. No crean que por verse desde el espacio, así es como se conforma o se forman las líneas divisorias, obviamente, de cada uno de los estados. Ya para esto, pues implica otro tipo a lo mejor de estudio y de movimientos, ¿no? A lo que el punto que quiero yo llegar es que nuestro país se ha conformado obviamente por un grupo de personas desde tiempos inmemoriales con una historia trascendental y rica obviamente para tener que llegar a nuestras épocas actuales y todo lo que tuvieron que pasar, ¿no? Bueno, una conformación de un país a base de sangre, a base de esfuerzo y a base de una un movimiento, unos movimientos importantes como para tener que darle identidad a nuestro país ya hoy en día, ¿no? Estoy hablando en específico de las luchas de independencia, de movimientos de revolución, guerrillas internas, etcétera, 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 hasta conformar con el país que tenemos nosotros hasta nuestros días. ¿Qué es el Estado? Es la sociedad organizada política y jurídicamente dentro de los límites de un territorio determinado y bajo el imperio de una autoridad suprema e independiente. Ya hemos visto con anterioridad
En sí a lo que se refiere con Supremo, ¿no? O independiente, y prácticamente sabemos de antemano por cultura general que el Estado es la conformación de ese espacio geográfico perteneciente a la nación. En específico, la Constitución así lo contempla y es por obvias razones que nuestra entidad federativa, como ya lo sabemos, está conformada por 32 entidades federativas, eh, democráticamente organizado, entre comillas, y soberanos. Cada uno de esos estados se conforman por democracia y por soberanía. La Constitución así lo establece, así no lo maneja. ¿Sale? Bueno, en específico aquí nos está diciendo que el Estado es eso, una sociedad organizada de manera política y jurídicamente. Todos y cada uno de los estados de la República están conformados de esta manera, dentro de esos límites del territorio que ya como tal nosotros conocemos y sabemos, y que muy pocos o todos a lo mejor tenemos la oportunidad de poder conocer más territorio, inclusive a veces hasta internacional, ¿no? Estoy hablando de otros países, pero bueno, enfocémonos un poquito en la parte nada más de nuestro país. Y como su nombre lo sigue comentando, bajo el imperio de una autoridad suprema e independiente. Todo país, todo estado, todo municipio, toda colonia, toda calle, todo lugar perteneciente al territorio mexicano indiscutiblemente necesita, bueno, así es como nos lo han hecho creer, así es como nos lo han hecho tomar en consideración, que necesitamos un representante. Por eso es el trabajo en el que cual fungen nuestros presidentes municipales, nuestros gobernadores de estado y nuestro presidente de la República. Indiscutiblemente siempre vamos a necesitar de un representante, ¿vale? Entonces, también este tipo de personas, pues obviamente miran con el objetivo siempre de tener que velar y entrecomillado por los intereses de la ciudadanía, puesto que somos nosotros quienes elegimos a ellos como representantes. No se pueden ellos autodeterminar al tener que imponerse como gobernadores o representantes de Estado, puesto que nuestra Constitución así no lo contempla. Al contrario, contempla que deben de ser sujetos siempre estos a un escrutinio, a un voto, para que se puedan llevar a cabo este tipo de representantes. Siempre con miras, obviamente, de tener que velar por los intereses, repito, de los ciudadanos, ¿no? Ese es el fin preponderante, a cierto punto. Población. Es un elemento esencial del Estado que abarca a todos los seres humanos que lo integran. ¿Vale? Población, estamos hablando en lo general, a ese grupo de personas ya asentado en un punto geográfico específico. Nuestra Constitución inclusive también contempla cuánto número de personas deben de estar conformados para que se integren estos y formen pueblos, municipios, estados, países. ¿Sale? Así es como está conformada nuestra Constitución, como para tener que darle vida inclusive a un Estado. No se conforman o no se forman así nada más porque sí. No se autorrepresentan. Se necesita obligatoriamente, como ya lo mencioné, un representante para. ¿Vale? Entonces, todos pasan primero que nada a ser, bueno, históricamente hablando, como tribus, clanes, y así sucesivamente hasta llegar a conformarse en una pequeña sociedad hasta nuestros días, crear pueblos, crear municipios, crear estados y crear países. Eso también quiere decir eh, que para que nosotros, aunque estemos conformados como tal en municipios, si se tiene un grupo elevado ya de personas, pueda alcanzar
categorías, inclusive de ser nombradas como pueblos, estados o países mismos, ¿sale? Dentro de nuestro territorio. Pero para esto se necesita un grupo muy elevado de personas, pero no se descartan las posibilidades de que esto se llegue a dar así porque lo manda la Constitución, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Territorio. Es otro elemento esencial del Estado. Es el asiento de la población considerada dentro del Estado. El territorio precisa el ámbito espacial al que se entiende la soberanía estatal. Bueno, palabras más llanas o un poquito más de palabra vulgar, por decirlo de alguna manera, es el territorio, el espacio geográfico, donde se asienta la agrupación, la sociedad, y que se conformará por un grupo de personas para elevar un nivel de vida con las, pues sí, limitantes a lo mejor, o con espacios demasiado importantes que nuestras autoridades como tal nos asignen para, ¿vale? Podemos hablar a lo mejor en específico ya de una calle, una colonia, un municipio, un estado en el cual nosotros nos hayamos asentado, o inclusive también un país. ¿Sale? Es ese pequeño espacio geográfico que ya utilizamos nosotros en específico. No sé, se me ocurre que a lo mejor es en el lugar en donde vivimos, en la casa en la que estemos nosotros ya habitando. Es nuestro pequeño territorio. Ahora, otra palabra, soberanía. La capacidad que tiene un pueblo para autogobernarse, para declarar su forma de gobierno o para establecer sus leyes fundamentales. Nuestra soberanía la marca como tal la Constitución. Entonces, hay un artículo de la Constitución, me parece que es el 33 constitucional, si es que no me equivoco, en donde marca, o el 133 me parece que es ese, en donde marca las características esenciales que maneja como tal nuestro país. Una república democrática, soberana, y en ese sentido, la soberanía prácticamente nos está diciendo que tenemos capacidad de ser o para el pueblo, por el pueblo y del pueblo. Dice también el concepto que estamos para autogobernarnos. Hasta cierto punto sería viable tal vez si nosotros fuéramos personas dentro de esta sociedad que al distinguir entre lo bueno y lo malo no necesitaríamos a lo mejor gobernadores, pero como lo dije en un principio, somos autogobernables, ¿vale? Así como nosotros individualmente sabemos diferenciar lo bueno de lo malo, necesitamos aún así a un representante que nos marque las pautas, que nos marque las leyes, que nos diga que hay instituciones para acudir y atender todo lo que tenga que ver con nuestra integridad física, emocional y psicológica, nuestros espacios económicos, nuestros espacios personales, nuestros espacios sociales, nuestros espacios familiares, y a entregarte obviamente el Estado, los gobernadores, servicios, protección, a cambio obviamente del pago de esos servicios. Así es como se maneja, así es como se rige, digámoslo de alguna manera, todo lo que tenga que ver con el Estado. ¿Sale? Entonces, sí es de suma importancia el establecer para esto los representantes que harán que esto sea posible. Y dentro de las funciones también como gobernadores, presidentes o lo que represente como tal a ese estatus, pues crearán todo lo que tenga que estar a su alcance para la mejora, obviamente, en una calidad de vida pues humanamente posible, ¿no? Nación.
La nación es el conjunto de personas que se identifican con un territorio, idioma, raza y costumbres, constituyendo generalmente un pueblo o un país. ¿Vale? Sabemos de antemano que ya nuestro país en específico, para llegarse a conformar con lo que hoy en día está formado, pues tuvo que pasar una gran historia, como ya lo mencioné al principio de la información, a conformarse como un gran territorio, una gran nación, y que obviamente data desde tiempos inmemorables. Eh, sí es por obvias razones que desde grupos étnicos del pasado, por ejemplo, no tenían en consideración a lo mejor el tener que ser representados. No sé cómo fue en anterioridad que se tuvieron que implementar forzosamente la representación de alguien superior a ellos. No sé si se autocolocaron, digamos, los representantes, o simple y sencillamente el pueblo ya desde ahí comenzaba a elegirlos. Eh, Hoy en día vemos que esto es posible mediante, obviamente, el proselitismo político que cada uno de ellos establece, eh, y se lleva a cabo mediante votaciones, ¿vale? Se supone que es la cuestión más socialmente político y educado para poder ser una persona representada mediante el voto de los ciudadanos. Hay discrepancias inclusive en ese sentido, ¿no? Sabemos que tienen altibajos en esa parte, ahonda más la cuestión de tener que verse como más la parte del enriquecimiento probablemente, y falta o a veces más tiempo o más dedicación por parte de ellos para mirar hacia los verdaderos intereses de una nación, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de nuestro presidente, que sus funciones vienen marcadas ya en la Constitución, y las obligaciones que éste tiene para con nosotros como ciudadanos, y no lo digo en específico de este presidente, sino de todos los que ya han pasado y que en su momento tuvieron la oportunidad de llevar a cabo las riendas de un país, así como de los otros presidentes que vendrán a, a este país para representarnos, ¿no? Entonces, a esto es más que nada lo que se refiere con las características de una raza, de tener idiomas, obviamente costumbres, y dan identidad indiscutible a nuestro país frente a otras naciones o a otros países, y esto simple y sencillamente nos hace diferentes de otros. Por ejemplo, la diferencia entre país México con otro país, ya sea Europa, perdón, no sé, de Asia, a lo mejor del mismo continente americano. Somos personas, un grupo de personas, somos una nación diferente, por ejemplo, a Canadá, Estados Unidos, los países del extremo sur de nuestro país, como Guatemala, El Salvador, no sé, Honduras, eh, Chile, Argentina, Brasil, todos estos países, así como las demás naciones del otro lado del mundo, de Europa en específico, pues nos hacen diferentes por nuestro idioma, por su idioma, por la raza, por el territorio que se conforman obviamente, y las costumbres que hasta cierto punto pues siguen siendo diferentes, ¿no? Y no hablar también de la ropa, el tipo de piel, probablemente el lugar geográfico en donde se encuentren todos y cada uno de nosotros, y así sucesivamente, ¿no? Bien, aquí en la última de las diapositivas hay una liga de YouTube. Por favor, espero que la puedan copiar, y si se puede, bueno,
le dan clic ahí directamente a esta liga para que los redireccione a un video de YouTube que también me gustaría que pudieran ustedes revisar, para obviamente reafirmar la información que tuvimos el día de hoy y que se pueda llevar a cabo un análisis de este video más con la información que se adjuntó a la presente cápsula informativa, y sirva como apoyo también para las debidas actividades a futuro de esta materia. En dado caso de que no se pueda darle clic directamente a la liga, les suplico que por favor pues la copien tal cual en el buscador. En automático los debe de redireccionar también al video que aparece en YouTube y analicen el mismo. Es un video que no dura 3 minutos, me parece que está como en 2 minutos con 40 y tantos segundos. ¿Vale? Sirva entonces esta información para su debida, pues sí, apoyo de la información